Antes de iniciar el tema principal del video, me gustaría mencionar que este es un video muy personal, por lo que en ningún momento haré insinuación a que Evangelion es la mejor serie de la historia o algo parecido. Solo es mi opinión personal acerca de dicha serie, y repito, es mi opinión personal. Dicho esto, podemos comenzar con el video. Creo que todos tenemos una serie que ha marcado nuestra vida, ya sea por los personajes, por la historia, por el universo que construyen, la banda sonora o entre otras cosas. Incluso alguna serie que podemos decir con total seguridad que por muy exagerado que pueda sonar, ha cambiado nuestras vidas. Y por muy exagerado que suene también, es así, y conmigo esa serie es Neon Genesis Evangelion. Y hoy, 30 años después de su estreno, me di la oportunidad de ver esta serie por segunda ocasión, pudiendo verla con más experiencia, una mentalidad diferente, una madurez mayor y heridas emocionales que no tenía antes. Bien, este video va a estar dividido en 4 partes: historia, personajes, filosofía y psicología, para poder entender de mejor manera lo que es Evangelion. No sin antes recordarles que pueden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal. Es totalmente gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Ahora sí, vayamos con la primera sección. La historia de Evangelion está repleta de simbolismos y giros inesperados, por lo que para no hacer el video demasiado largo, hablaré de la historia general de la serie sin profundizar demasiado por ahora. Neon Genesis Evangelion comienza en el año 2015, 15 años después de un evento catastrófico conocido como el Segundo Impacto. Ese desastre redujo la población mundial a la mitad y cambió el curso de la humanidad para siempre. En este mundo postapocalíptico, unos seres enormes y misteriosos llamados ángeles comienzan a atacar la Tierra. Para detenerlos, existe una organización llamada NERV. Su arma secreta son los EVAs, enormes unidades biomecánicas que parecen mechas, pero que esconden algo mucho más siniestro. Lo más extraño es que solo adolescentes pueden pilotarlos. Ahí entra nuestro protagonista, Shinji Ikari, un chico de 14 años, solitario, inseguro, abandonado emocionalmente por su padre, Gendo Ikari, quien resulta ser el comandante de NERV. Un día, Shinji es llamado por él después de años sin contacto, pero no es para reconciliarse, es para pilotar el EVA 01. Shinji no quiere, tiene miedo, se siente incapaz, pero cuando ve a Rei Ayanami, una chica herida que apenas puede mantenerse en pie siendo arrastrada como reemplazo, toma la decisión: sube al EVA. Ese momento marca el inicio de una historia cargada de trauma, batallas y dolor emocional. En los primeros episodios vemos a Shinji intentar adaptarse a la vida como piloto. Conoce a Misato Katsuragi, su tutora, una mujer fuerte y desordenada, marcada por su propio pasado. Sobrevivió al Segundo Impacto, odia a su padre y bebe más de la cuenta para lidiar con todo. Con ella vive también Pempen, un pingüino térmico que dentro de toda esta locura es quizás el único ser completamente feliz y con estabilidad mental en toda la serie. Shinji también conoce a Rei, una chica callada, casi sin emociones, misteriosa. Vive sola, sigue órdenes sin cuestionar y parece tener una conexión especial con Gendo. Luego llega Asuka Langlissorio, piloto del EVA 02, una chica brillante, competitiva, arrogante, pero profundamente frágil por dentro. Su relación con Shinji es una mezcla de orgullo, frustración y necesidad emocional no resuelta. Con los 3 pilotos activos, los ángeles siguen apareciendo y cada batalla es más dura que la anterior.
Mientras luchan, los personajes van cayendo con sus propios conflictos internos. La serie empieza a dejar claro que esto no va solo de robots gigantes, sino que también va del alma humana. Detrás de todo esto están también figuras clave, como Ritsuko Akagi, la científica jefe de NERV, heredera del legado de su madre, quien ayudó a crear a los Zebas, y la inteligencia artificial que los controla, Magi. También está Kaji Ryoji, un espía encantador que fue amante de Misato y que juega un juego muy peligroso buscando la verdad tras Cele, la organización secreta que controla todo desde las sombras. En medio de las batallas hay momentos decisivos, como cuando Touji, uno de los pocos amigos de Shinji, es elegido para pilotar un EVA. Pero la unidad se descontrola y Shinji, sin saber quién está dentro, termina casi matándolo. Este evento lo destroza, deja de confiar y se derrumba emocionalmente. Y cuando todo parece ir peor, aparece Kaworu Nagisa, un chico tranquilo, amable, diferente. Shinji se siente aceptado, comprendido, querido. Pero Kaworu resultó ser el último ángel. Al final le pide a Shinji que lo mate, y Shinji lo hace, entre lágrimas. Su único momento de paz se vuelve otra herida. La serie original termina con Shinji enfrentando su yo interior. Todo se vuelve simbólico, filosófico, emocional y muy confuso. Se nos muestra que el enemigo más grande no eran los ángeles, ni Cele, ni NERV, sino era él mismo. Shinji debe decidir si quiere vivir en un mundo donde todos están fundidos en una sola conciencia sin dolor, o aceptar el sufrimiento que conlleva existir como individuo. Elige vivir, y la serie termina con un tímido felicidades. Felicidades, Shinji. Felicidades. 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 Felicidades, Shinji. Felicidades. Felicidades, Shinji. Felicidades. 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 Muchas gracias. Muchos fans querían respuestas más claras, así que llegó The End of Evangelion. Aquí, Cele decide invadir NERV. Las fuerzas militares masacran a todos. Misato intenta salvar a Shinji y muere dándole un beso de despedida. Asuka despierta en el fondo de un lago, sola, y libra la mejor batalla de su vida, pero la aplastan brutalmente, dejándonos con el que quizás es el mejor grito de toda la serie. Ese desgarrador grito dado por Asuka va cargado con todo el dolor de un alma rota. No solo es un grito de dolor físico, sino un grito de dolor emocional, de frustración, de desesperación, un grito que desahoga todos los sentimientos reprimidos de Asuka, de una Asuka que en ese momento estaba liberada, completamente decidida a ganar, a vencer, a sobrevivir. Por otro lado, Ritsuko intenta detener a Gendo, pero él la mata. Gendo, por su parte, intenta fusionar a Rei con el ser divino Lilith, con la esperanza de reencontrarse con su esposa muerta, Yui Ikari. Pero Rei, por primera vez, desobedece, toma el control y le da la decisión final a Shinji. Shinji está completamente solo, deshecho emocionalmente, encerrado en su mente. Ahí decide, no quiere que todos se fundan. Quiere un mundo real, aunque duela. Quiere sentir, equivocarse, amar. Y entonces el mundo colapsa. Después de una escena cargada de simbolismos y caos emocional, el mar rojo, la cruz, los Zebas flotando como cadáveres, Shinji despierta. El mundo parece desierto. A su lado, Asuka. Él la mira, ella lo toca, él llora y ella dice, qué asco. Y así finaliza la película The End of Evangelion. Y con esto ya habríamos repasado lo que es, a muy grandes rasgos, la historia de Evangelion.
Por lo que sabiendo ahora todo esto, podemos pasar a desmenuzar poco a poco la historia con todos sus elementos. Así que ahora iremos con lo que es el corazón de la serie, sus personajes. Comenzaremos el análisis de los personajes desde el protagonista, Shinji Ikari. Shinji Ikari no es un héroe clásico, no entra en escena con seguridad, fuerza o determinación. Es más bien todo lo contrario, un adolescente de 14 años emocionalmente dañado, arrastrando heridas invisibles que condicionan todo lo que hace. Desde el primer momento queda claro que no está preparado para el papel que le imponen: pilotar una criatura biomecánica colosal y enfrentarse a entidades que podrían destruir la humanidad. Pero entonces, ¿por qué lo hace? No es por valentía ni por deber. Lo hace porque está desesperado por ser visto, por ser aceptado. Desde su infancia, Shinji fue abandonado por su padre Gendo Ikari. Esa ausencia lo define, lo vuelve retraído, sumiso, inseguro, y no porque carezca de emociones, sino porque no sabe cómo procesarlas, ni qué hacer con ellas. Ha crecido sin una figura de apego real y eso lo deja atrapado en un estado emocional primitivo, siempre dudando de su valor, siempre con miedo de ser rechazado. Su frase más icónica, "no debo huir", no es un lema de determinación, es una súplica, un mantra interno con el que intenta convencer a su yo fragmentado de que vale la pena quedarse, de que su existencia no es un error. A lo largo de la serie, Shinji forja vínculos complejos que, en lugar de aliviar su dolor, terminan exponiendo aún más su vulnerabilidad. Misato, su tutora, representa el caos del mundo adulto. Le ofrece afecto, sí, pero desde un lugar también roto, lo que lo deja confundido sobre los límites del cariño. Rei, fría y distante, es para él un enigma, pero también un eco de su madre perdida. Una conexión simbólica con ese cariño que nunca recibió de forma auténtica. Asuka, por su parte, es intensa y agresiva. Le refleja su propio dolor, su necesidad de ser validado, pero también su miedo al rechazo. Con ella la tensión es constante, deseo, rivalidad y frustración. Y entonces aparece Kaoru, el único que lo acepta tal como es, el único que lo ve, que no exige nada de él. En apenas un episodio, Kaoru le ofrece la aceptación incondicional que Shinji siempre deseó. Por eso su pérdida no es solo triste, es devastadora. Le arrebata su única fuente de amor sin condiciones. Shinji vive convencido de que si no es útil, entonces no merece ser amado. Ha interiorizado la idea de que su existencia solo tiene valor para algo o alguien. Por eso acepta pilotar. Por eso soporta el dolor. Porque en el fondo cree que si no lo hace, nadie lo querrá. Su verdadera batalla no es contra los ángeles, sino contra sí mismo, contra su vacío, contra el miedo a ser irrelevante. Y cuando ese dolor se vuelve insoportable, colapsa, huye de la realidad, se aísla. En The End of Evangelion, su mente se quiebra, lo consumen la culpa, el miedo y el asco hacia sí mismo. La complementación humana le ofrece una salida, disolverse en un todo, dejar de ser él, escapar del sufrimiento y aún así elige regresar. Esa decisión no es heroica en el sentido clásico. No hay gloria ni recompensa, solo hay dolor. Pero también hay verdad, porque elegir vivir a pesar del sufrimiento es un acto profundamente humano. Shinji no lo hace porque encontró sentido a todo, lo hace porque quiere intentarlo, porque incluso en medio de la oscuridad hay una chispa de deseo por existir. Freud habla del yo como el mediador entre el ello, que son los impulsos, y el super-yo, la moral. En Evangelion, Shinji es la encarnación del yo, atrapado en medio del conflicto, entre sus deseos reprimidos y el peso de las expectativas externas, entre el impulso de huir y la necesidad de pertenecer. Shinji Ikari representa al yo fragmentado, al adolescente que no entiende su lugar en el mundo, al niño que todavía espera un abrazo que nunca llegó. Es la encarnación del dilema existencial del ser humano. ¿Vale la pena vivir si vivir duele tanto? Su viaje no es uno de victoria ni redención tradicional, sino una confrontación cruda con sus propios demonios. Él no gana, sobrevive, y a veces eso ya es suficiente.
Shinji no es débil, es humano, y eso es precisamente lo que lo convierte en uno de los personajes más reales, dolorosos y sobre todo conmovedores del anime. Ahora nos adentraremos a lo que podría ser el terreno más complicado de los personajes, Rei Ayanami. Rei es uno de los personajes más enigmáticos de Neon Genesis Evangelion. En apariencia es fría, distante, inexpresiva, pero esa imagen es solo la superficie. Rei no es simplemente la callada del grupo. Es un personaje profundamente simbólico, que carga con capas de sentido, desde lo narrativo hasta lo psicológico, pasando por lo filosófico y lo existencial. A nivel de historia, Rei es el primer niño elegido, la piloto del EVA 00 y la pieza clave del proyecto de complementación humana. Pero también es algo mucho más complejo. Es un clon, construido a partir del ADN de Yui Ikari, la madre de Shinji, con el alma de Lilith, la criatura primordial de la que desciende toda la humanidad. O sea que Rei es madre e hija simbólica, un cuerpo sin historia, moldeado para obedecer. Desde su introducción, Rei parece ajena a las emociones humanas. Vive sola, casi como un fantasma. Obedece sin cuestionar, incluso cuando resulta herida. Para Gendo Ikari es una herramienta. Para los demás un misterio. Pero para Shinji es un enigma que lo atrae y lo perturba a la vez. Y no es coincidencia. Rei se parece a su madre. No solo físicamente, sino en esa sensación de lejanía e inaccesibilidad. Es el reflejo del amor idealizado, del deseo reprimido, del trauma no resuelto. Cuando la miramos desde un enfoque freudiano, Rei encaja perfectamente como el super-yo, la instancia moral, fría, que reprime el deseo, vive para el deber, niega sus propias emociones y representa una pureza rígida que termina siendo humana, a diferencia de Asuka y de Shinji. Rei es el pilar del deber absoluto, el sacrificio sin identidad. Pero incluso en ella hay quiebres. A lo largo de la serie, Rei empieza a cambiar. Se pregunta por qué le importa a Shinji, por qué sonríe, por qué siente celos. Esos momentos sutiles son el retorno de lo reprimido, grietas que abren la puerta a una humanidad que siempre estuvo enterrada. Y cuando muere, es reemplazada por otra versión de sí misma. Igual pero distinta, lo que refuerza su rol como símbolo más que como persona. En The End of Evangelion, Rei cobra todo su peso simbólico. Ella es quien decide rechazar a Gendo y unirse a Shinji. Es quien ofrece la disolución total de las almas, el regreso al origen, al vientre de Lilith. Pero también es quien deja que Shinji elija. En ese momento, Rei deja de ser una herramienta, deja de ser un símbolo y se vuelve humana. No porque hable más o se vuelva más emotiva, sino porque elige actuar por sí misma. A nivel profundo, Rei representa a la madre idealizada, al objeto imposible de amor. También es la figura del sacrificio total, de la disolución del yo. Es el consuelo de quienes ya no quieren sentir dolor, y sin embargo, es también el umbral que hay que cruzar si se quiere recuperar la propia humanidad. Rei no está vacía, está contenida, y eso es lo que la hace tan poderosa. Es la sombra blanca que acompaña a Evangelion desde el inicio y que al final permite que Shinji y nosotros decidamos si vale la pena seguir siendo uno mismo, incluso si eso duele. Siguiendo con los pilotos, ahora abordaré a quien es posiblemente mi personaje favorito de la serie, la piloto del EVA Unidad 02, Asuka Langley Soryu. Asuka es la cara opuesta de Shinji en muchos aspectos. Donde él es retraído, ella es extrovertida. Donde él duda, ella actúa. Pero bajo esa capa de arrogancia, superioridad y sarcasmo se esconde una niña profundamente quebrada. Asuka representa el ello en la teoría freudiana. Un torrente de impulsos, deseo de afirmación, de amor, de reconocimiento, una necesidad desesperada de ser vista. Desde que aparece, Asuka irrumpe como una fuerza disruptiva. Es brillante, impulsiva y agresiva, tanto en el campo de batalla como en su trato con los demás. Pero no es realmente superior. Es una niña que fue expuesta demasiado pronto al dolor. Su madre se suicidó tras un colapso mental y Asuka presenció todo eso siendo una niña. En respuesta, se construyó una armadura de orgullo y autosuficiencia, decidiendo que nunca más dependería de nadie.
Narrativamente, Asuka representa la lucha por la validación externa. Donde Shinji quiere ser aceptado, Asuka quiere ser admirada. Su autoestima depende de que los demás la reconozcan como la mejor, como la más fuerte. Cuando eso tambalea, al ver que Rei también puede pilotar un EVA con eficacia, o cuando Shinji la supera, ella se derrumba. Su relación con Shinji también es compleja. Lo desprecia, lo desea, lo necesita y lo rechaza. A veces parece que lo odia, pero en realidad lo envidia por ser aceptado, incluso sin esforzarse tanto como ella. Y al mismo tiempo quiere que él la vea, que la reconozca. Su trato con Rei también es brutal. La odia por su quietud, por su falta de reacciones, por representar lo que ella jamás podría ser. La relación entre Asuka, Langley Soryu y Ryoji Kaji es una de las más incómodas y complejas en Evangelion. No por lo que ocurre explícitamente, sino por lo que revela sobre la psique de Asuka. Desde que aparece, Asuka muestra una atracción abierta hacia Kaji. Lo coquetea, lo sigue, lo busca constantemente. Pero no se trata solo de un crush adolescente. Lo que Asuka realmente busca en Kaji es una figura que le dé validación y afecto adulto. Kaji representa al hombre maduro, confiado y seguro, todo lo que ella no tiene en su vida y que intenta desesperadamente imitar. Pero Kaji nunca cruza la línea, se mantiene firme con una actitud casi paternal, entendiendo, quizás más que nadie, que Asuka no necesita un amante, sino alguien que le dé estructura sin aprovecharse de su fragilidad. Freudianamente hablando, esta relación puede leerse desde el complejo de Electra. Asuka proyecta en Kaji la figura masculina ideal que su infancia acareció, dado que fue abandonada emocionalmente por su madre y criada en un entorno que la forzó a ser adulta antes de tiempo. Así que su deseo por Kaji no es sexual en el fondo, sino emocional. Quiere a alguien que la quiera de forma incondicional, que la vea, que la elija. Pero él, al no corresponderle, se convierte también en una nueva fuente de frustración para Asuka, reforzando su creencia de que nadie la necesita realmente. En The End of Evangelion, Asuka toca fondo. Su mente colapsa tras ser atacada psíquicamente por un ángel, reviviendo todo su dolor reprimido. Y luego, cuando vuelve a pelear, lo hace con una furia cruda y visceral. En esa batalla final conecta con su Eva y con los recuerdos de su madre, y por fin deja de pelear sola. Pero su destino es trágico, es asesinada brutalmente, y sin embargo, en la complementación, su conciencia sigue viva, y su presencia final junto a Shinji simboliza el regreso al dolor humano, pero también en la posibilidad de vivirlo juntos. Freudianamente, Asuka es la manifestación pura del ello, impulsiva, movida por el deseo de placer y validación, por la rabia de no ser amada. Donde Shinji es el yo que teme al mundo, Asuka es el ello que lo enfrenta con uñas y dientes. Pero ambas partes están heridas, ambos están solos. Ambos son niños buscando desesperadamente amor en un mundo que solo les ofrece responsabilidad y destrucción. Asuka no es simplemente la chica agresiva del anime, es un símbolo de cómo el dolor mal gestionado se convierte en violencia, en rabia y en autoexigencia. Y aunque nunca tiene una redención completa, su lucha interna la convierte en uno de los personajes más humanos y desgarradores de Evangelion. Y ya habiendo hablado de los pilotos, ahora pasaremos con la figura materna más próxima de Shinji, Misato Katsuragi. Misato es uno de los personajes más complejos de Evangelion, precisamente porque vive en una constante disonancia entre lo que aparenta ser y lo que realmente siente. A primera vista es la mujer fuerte, la oficial que comanda operaciones, que da órdenes con firmeza y se encarga de proteger a los niños piloto, pero esa es solo la superficie. Misato es una herida abierta, una sobreviviente que aprendió a seguir funcionando sin haber sanado del todo. De niña, presenció el segundo impacto, una experiencia tan traumática que la dejó muda durante años. Su padre, al que había llegado a despreciar por su obsesión con el trabajo, fue quien la salvó sacrificándose por ella. Esa contradicción de el amor que llega demasiado tarde y el sacrificio que no borra el abandono, marca la pauta para toda su vida emocional. Desde entonces, Misato vive con una carga de culpa, confusión y un deseo desesperado de dar sentido a su existencia. Su aparente fortaleza se manifiesta en la forma en que protege a Shinji.
Lo acoge, le ofrece un hogar, intenta ser una figura cercana, pero también proyecta en él su propio deseo de redención. Quiere salvarlo porque no pudo salvarse a sí misma y al mismo tiempo le exige que crezca, que actúe, que luche, como si al verlo a él superar sus miedos, pudiera ella superar los suyos. Su relación con Kaji es quizá el núcleo más íntimo de su conflicto. Kaji la conoce profundamente, sin máscaras. Él representa una etapa de su vida que quiso dejar atrás, y sin embargo es con él con quien más genuinamente se conecta. Lo ama, pero ese amor no es simple ni seguro. Está lleno de miedo, dependencia y heridas sin cerrar. Lo quiere cerca, pero también le aterra lo que despierta en ella. Kaji le recuerda que aún está viva, que puede amar y que puede perder. Cuando él muere, Misato se derrumba, pero también se reafirma. Su dolor no la paraliza, la mueve a actuar, a proteger, a resistir. Freud habría visto en Misato la encarnación del super yo en tensión. Ella es la que intenta imponer orden, control, moralidad, pero vive al borde del colapso porque sus deseos inconscientes y su pasado reprimido la desbordan constantemente. En ella, el principio de realidad y el de placer colisionan. Se castiga por tener deseos, por ser vulnerable y por no ser perfecta. Y sin embargo, también busca consuelo en relaciones afectivas, en el sexo o en la cercanía. Esa dualidad no es un error de escritura, es lo que la vuelve tan real. Durante The End of Evangelion, Misato actúa como el último puente entre la infancia y la adultez. Ya no puede proteger a todos, pero sí puede intentar transmitir algo esencial: el valor de seguir, incluso en medio del caos. Su gesto final con Shinji no busca imponerle una lección, sino dejarle la posibilidad de elegir. No es una redención total, pero es un acto de amor. Y eso, en un mundo que se desmorona, es una de las cosas más humanas que alguien puede ofrecer. Misato Katsuragi es el espejo de la adultez fracturada, de esa generación que heredó un mundo roto y tuvo que improvisar a cómo vivir en él. Ama con miedo, protege con dolor y sobrevive sin saber si lo está haciendo bien, pero sigue adelante, como puede, como muchos, y en ese intento fallido pero constante está su verdadera fuerza. En Evangelion, incluso los personajes secundarios tienen un peso emocional y simbólico que los vuelve más que simples acompañantes del protagonista. Kaji, por ejemplo, parece un mujeriego despreocupado, pero debajo de su fachada hay un hombre cansado, que ha vivido demasiado y carga con más verdades de las que cualquiera debería soportar. Es uno de los pocos adultos verdaderamente conscientes del sistema en el que están atrapados, y aún así, su mayor acto de honestidad es el sacrificio. Ritsuko, por otro lado, es un reflejo amargo del legado emocional heredado. Atrapada bajo la sombra de su madre, se debate entre el intelecto y la necesidad de ser amada. Su relación con Gendo no es romántica, es destructiva. Es el eco de una mujer que quiere ser vista, incluso si eso implica desaparecer a sí misma en el proceso. Touji y Kensuke, aunque mucho más discretos, nos recuerdan la vida que los protagonistas no pueden tener, una adolescencia con bromas, fútbol y discusiones tontas. Touji en especial encarna la tragedia de un civil atrapado en una guerra que no eligió. Su historia es un recordatorio de que Evangelion no solo destroza a quienes pilotan, sino también a quienes están cerca. Incluso Pen Pen, el pingüino, representa ese pequeño rincón de normalidad que Misato intenta preservar entre el caos. Y sin embargo, con todo esto, no hay un enemigo a derrotar en Evangelion. No existe un villano tradicional. Gendo no lo es. Cele tampoco. El verdadero antagonista es algo mucho más complejo, intangible y profundo. Es el miedo a estar solos, el pánico a ser rechazados si mostramos quiénes somos realmente, la angustia de existir con nuestras grietas a la vista. Por eso Evangelion duele, porque su verdadero conflicto no se libra en campos de batalla, sino dentro de las almas de sus personajes. No es una historia sobre salvar al mundo, es una historia sobre decidir si vale la pena seguir viviendo en él. Y con estas dos secciones abordadas daremos fin a este video, pues no me gustaría que se alargara más de lo necesario, por lo que dejaremos para una segunda parte las secciones faltantes. En el siguiente video abordaremos la filosofía y la psicología que envuelve Evangelion, así como todos sus simbolismos y todas las referencias que acompañan a la obra.
Pero mientras tanto, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció este video? ¿Concuerdas con mi análisis? Los estaré leyendo. Pero por el día de hoy yo me despido esperando que el video haya sido de tu agrado. Nos vemos en la próxima.